Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, queridos alumnos, queridas alumnas? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a continuar después de estas vacaciones de Semana Santa. Espero que se os haya dado bien, que hayáis hecho un poco lo que os he dicho, descansar, que nos viene muy bien, es muy necesario poder descansar un poco también en esta situación y desconectar de todo esto. Y ahora, pues bueno, haber cogido fuerzas para continuar ahora para seguir avanzando un poco con todo el temario, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos con la clase correspondiente al 15 de abril, ya después de las vacaciones de Semana Santa, y continuamos con Marx, ¿de acuerdo? Habíamos estado viendo un poco esta análisis que hace Marx del capitalismo y ahora vamos con el concepto, recordad, vamos a seguir avanzando con el concepto de alienación, ¿vale? Alienación. No de alien el octavo pasajero, sino de, vamos a ver qué significa, ¿no? Esto de alienarse. Vamos a ir leyendo, como siempre, y vamos a ir explicando. Dice, eh, la alienación sería el estado en el que el individuo se ve desposeído de su propio yo, haciéndole imposible su propia autorrealización. Esto es, desposeído de su propio yo. Alienado es cuando alguien está separado, fuera de sí mismo, cuando no se pertenece a sí mismo. Alguien está alienado, alguien no se pertenece a sí mismo, ¿vale? Y eso, nos dice Marx, es lo que produce, lo que produciría el capitalismo. Dentro de, como ya hemos estado viendo en la anterior clase, ¿no? Dentro de la forma de organización, de una organización social de corte capitalista, provocaría, según Marx, siempre, provocaría que el proletariado, la clase trabajadora, estaría siempre en un estado de alienación. Vamos a ver que la alienación es triple, ¿no? Alienación religiosa, ideológica y económica, ¿vale? Es decir, estaría desposeído de sí mismo, no estaría realizado consigo mismo, desposeído, alienado, despojado de lo que pueda ser el producto de su trabajo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para entender un poco, pues se puede entender bien este concepto de alienación, por ejemplo, desde la alienación económica, pues lo explica Marx de tal modo que nos dice que la alienación económica, el proletario estaría alienado, en este caso económicamente, vamos a ver todo, ¿no? Pero estaría alienado económicamente porque no recibe a cambio, en el modo de salario, todo lo que produce, ¿vale? Es capaz de producir una cantidad de riqueza tal que luego no recibe a cambio, en forma de salario, todo lo que ha sido capaz de producir. Por lo tanto, estaría alienado, ya que no posee todo lo que debería poseer, según Marx, ¿no? En el sentido en el que es capaz de generar mayor cantidad de riqueza de la que luego recibe. ¿Vale? Él es, bueno, lo veremos luego con algún ejemplo más detalladamente desde el punto de vista económico, ¿no? Pero bueno, alienado es eso, ¿no? Que no consigue poseer todo aquello que le pertenece, por lo tanto, el proletariado no estaría, el ser humano que pertenece al proletariado no estaría realizado consigo mismo, porque está desposeído, ¿no? Estaría desposeído. Entonces, nos dice Marx que el proletariado ha sufrido un proceso de deshumanización constante eh, al quitarle todo lo que le pertenece, al mantenerle engañado, porque le conviene a la burguesía que el proletariado esté engañado respecto a su posición, ya que si está engañado respecto a su posición de miseria, de pobreza, etcétera, etcétera, pues así no se revela y está calladito, como vamos a ver en las otras alienaciones, ¿no? Entonces, según Marx, existen tres tipos de alienaciones. No vamos a ver hoy todas, ¿no? Pero bueno,
explicaremos por lo menos la religiosa de forma un poco más pormenorizada y bueno, vamos a ello. 3 tipos de alienación, como hemos dicho antes, la religiosa, la ideológica y la económica. Vamos con la primera y probablemente nos quedemos un poco con este. Este ya, además creo al principio lo expliqué un poco si no recuerdo mal, pero bueno, ahora lo vamos a ver un poco más de forma más pormenorizada, ¿no? La alienación religiosa. Aquí, en esta cuestión, es fundamentalmente el problema de Dios. Es decir, si me preguntan en un examen, explica el problema de Dios en un autor de la contemporánea y me voy con Marx, me vengo al problema de la alienación religiosa, explicando previamente el funcionamiento del capitalismo para ver la situación de opresión en la que se encuentra el proletariado y tratando el concepto de alienación, mencionando el concepto de alienación ideológica y económica y luego ya centrándome en el concepto de alienación religiosa, que es donde está el problema de Dios. Y eso me da para una cara de un folio de sobra, ¿no? Entonces, pues bueno, para entender el problema de Dios tengo que entender cómo funciona, según Marx, cómo funciona el capitalismo, ¿no? Entonces, vamos con esta cuestión, ¿no? Defiende Marx, ya lo sabemos, ¿no? Un poco la posición de Feuerbach. Recordad que Feuerbach fue una de las personas que influyó a Marx en la crítica a la religión. Feuerbach escribió, recordad que os dije en las influencias del pensamiento de Marx, Feuerbach escribió un libro que se llamó La esencia del cristianismo, y en ese libro, bueno, un poco la tesis fundamental viene a decir que eh, habíamos pensado que Dios nos había creado a los seres humanos a su imagen y semejanza cuando realmente era justo al contrario. Éramos los seres humanos los que habíamos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Habíamos creado nosotros a Dios. Es decir, Dios era una proyección nuestra. No somos nosotros una proyección de Dios, sino que Dios es una proyección nuestra. Le hemos creado nosotros. Lo que criticaba Marx de Feuerbach era que no llevase a la práctica algo para eliminar la religión. Está muy bien la crítica, pero si no la vamos a eliminar o a ponerla al servicio del proletariado, pues entonces no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, eh, para Marx, la religión es creada por el hombre, ¿no? Esto lo coge de Feuerbach. Es el ser humano el que crea a Dios, es el ser humano el que crea, al fin y al cabo, la religión. Y lo que se hace a través de la religión es crear una especie de paraísos, eh, unos sitios después, unos lugares después de la muerte donde se vive muy bien. Y lo que nos dice la interpretación de Marx, la interpretación de Feuerbach, ¿no? Es que la religión crea unos paraísos, unos lugares maravillosos eh, que existen en en la vida eterna, ¿no? Una vez que nos morimos. Y nos dice aquí, fijaos, para que los miserables sigan siéndolo. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, según la interpretación que hace Marx de la religión, la define como el opio del pueblo, ¿no? El opio es, como creo que ya os comenté, una planta de donde, pues bueno, actualmente se extrae, por ejemplo, la morfina, que es, bueno, pertenece a una planta a la familia de las adormideras, ¿no? Entonces es una planta que sirve fundamentalmente, el empleo que tiene es para calmar el dolor, ¿no? Para calmar el dolor. Entonces, según Marx, nos dice que la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque nos crea unos paraísos, crearía un paraíso al proletariado eh, para calmar el dolor que le supone la vida miserable que lleva, ¿no? Entonces,
según Marx, la religión sería una especie de instrumento al servicio de la burguesía para dársela al proletariado. Tomad, aquí tenéis una religión, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? En el cristianismo, pues, este ejemplo creo que ya os lo puse, ¿no? En el cristianismo, pues bueno, se nos dice que se dice, ¿no? Que, por ejemplo, em, entraría antes bueno, sería una explicación más larga, pero para entendernos, ¿no? Diría, entraría antes un camello por el ojo de una aguja, un camello en el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos, ¿no? ¿Qué viene a decir esto? ¿Quiénes son los ricos? Los dueños de los medios de producción, la burguesía. Entonces, como son los ricos, pues ellos no entrarán en el reino de los cielos, en el paraíso, ¿no? Sin embargo, lo que se nos dice, la otra cara de la moneda de esta frase, vendría a decir que el reino de los cielos estaría reservado para los pobres de espíritu, para los miserables, para los últimos, ¿no? Lo que venía a decir, lo que nos cuentan en el Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, ¿no? Los últimos serán los primeros. Los últimos en esta vida, pues, por ejemplo, dentro de este contexto, el proletariado, que son los últimos, los que menos tienen, los que pasan más miserias, etcétera, etcétera, van a ser los primeros en el reino de los cielos. Van a ser los primeros, van a entrar en el paraíso. Es decir, si sufres en esta vida, parece que te aseguras el paraíso en la vida eterna. Eso nos lo da la religión. Y a la burguesía, nos dice Marx, le conviene darle esa religión al proletariado porque por lo menos sirve para calmarle, ¿no? Porque dice, bueno, es verdad que llevo una vida de miseria, soy pobre, no hago más que trabajar, no tengo casi para dar de comer a mis hijos, sufro mucho en esta vida, pero este sufrimiento que me acerca incluso a la figura de Jesucristo, este sufrimiento en esta vida tendrá su recompensa en la vida eterna. Y este rico que está viviendo ahora sí de esta manera, luego no disfrutará del paraíso una vez que se muera. Y yo sí, porque me lo estoy ganando en esta vida con todo lo que estoy sufriendo, ¿no? Por lo tanto, la religión vendría a ser así como el opio, ¿no? La religión me calma el dolor que me produce esta vida, ¿no? La religión a la clase obrera le calmaría el dolor que le produce la vida miserable que lleva, porque le da una especie de mm, paracetamol metafísico para que no le duela la vida y le dice, tómate este paracetamol metafísico porque cuando te tomas sabes que vas a tener la recompensa en la otra vida. Por lo tanto, es una especie de droga que calma el dolor a la clase obrera y así les mantiene adormecidos. ¿Por qué? Porque así hace que no se rebelen. Entonces, porque estarían más o menos conformes con su situación, porque saben que van a obtener la recompensa en la vida eterna. Por lo tanto, saben que ya serán recompensados. Entonces se mantienen como adormecidos porque, bueno, ya nos llegará lo bueno una vez que nos muramos, ¿no? Vendría a ser algo así, ¿no? Este concepto de alienación religiosa. Y para entenderlo, esta frase yo imagino que ya la habíais oído, la del opio del pueblo, ¿no? La religión es el opio del pueblo, la religión es el opio del pueblo, ya que lo que hace la religión es adormecer, calmar el dolor de la clase obrera para que así se mantenga en ese mismo estado y sigan siendo obreros durante toda su vida, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? Mantiene al pueblo adormecido para que no se rebele.
La religión es el consuelo de la criatura agobiada, de los miserables, de los últimos, ¿no? Porque luego la religión me dice, pues los últimos serán los primeros. Entonces, esa es la recompensa que vamos a obtener, por lo tanto, no es necesario cambiar de situación, porque luego voy a obtener una recompensa, ¿no? Esto aparece, como ya os comenté, en el Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, en el que se dice eso de los últimos serán los primeros. Entonces, como los últimos, el proletariado, serán los primeros en el reino de los cielos, pues no os preocupéis que con esta religión vais a tener una recompensa por estar viviendo la vida que estáis viviendo, ¿no? Entonces sería otro instrumento, ¿no? La religión sería un instrumento de la burguesía para mantener al proletariado en la situación de opresión en la que está, ¿vale? Yo creo que con haber visto esto hoy de la alienación religiosa está ya bastante bien. Seguiremos el próximo día con el resto de alienaciones, ¿de acuerdo? Y nada, repasad un poco. Lo que tenéis que hacer es repasad un poco lo que hemos visto hasta ahora de Marx para entender bien la alienación religiosa, pues repasad también un poco todo lo anterior, ¿vale? Eh, y nada, cualquier duda ya sabéis, escribidme a través de Classroom y bueno, pues nos vemos pronto y os mando un saludo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ir a la siguiente clase.